¿Qué hacía Jesús cuando veía una necesidad? Cuando Jesús veía una necesidad, ¿qué era lo que hacía? Le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, un día Jesús tenía una multitud y la multitud tenía hambre. Eran 5,000 varones, sin contar a sus esposas, sin contar sus hijos. O sea que eran unas 20,000 personas. Esa gente tenía hambre. Habían seguido a Jesús todo el día y había una necesidad de llevar alimento a su boca. Y cuando yo veo la Biblia, cuando leo la palabra, veo que Jesús conocía la necesidad de las personas, pero no se dedicó solo a suplir su necesidad. Vea la mentalidad de los discípulos. Los discípulos ven la necesidad y vea lo que pensaron. Ellos dijeron: Señor, sacamos cuentas de lo que hay en el fondo y con lo que tenemos en el fondo compramos tantito pan. Lo más que vamos a darles es un pedacito, algo minúsculo a cada quien. Y pues yo sé que no les alimentamos, no le arreglamos la vida a nadie con este pedacito, pero al menos no dirán que no se les dio nada. La mentalidad de los discípulos era: hay que darles poquito, aunque sea un pedacito. Esa nunca fue la mentalidad de Jesús. Jesús nunca pensó en darles un pedacito. La Biblia dice que Él bendijo el pan, Él bendijo los peces, y dice la Escritura que comieron, diga, hasta saciarse. O sea que no solo comieron lo suficiente. No es que comieron para que se les fuera el hambre. Comieron hasta que no podían comer más. ¿Cuántos han comido así alguna vez? Ay, así soy la boca chiquita. O sea, de esas veces que tú dices: qué bueno está esto. Mira, ya me llené, pero no puedo dejar de comer. De esas veces que suplicas: ya Dios, párame, quítame esto. Estaban en ese punto, pero me encanta que la Biblia no solamente dice que ellos comieron hasta no poder comer más, sino que todavía dice la Escritura que fueron y recogieron 12 canastas porque les sobró. O sea que el Dios que adoramos no solamente suple tu necesidad, sino da más allá de lo que necesitamos. Diga conmigo: mi Dios excede la necesidad. Fuerte, diga: mi Dios excede la necesidad. O sea que Dios no quiere solamente que estés satisfecho. Dios quiere superar tus expectativas. En una oportunidad, quiero que camine conmigo porque esto le va a marcar la vida. En una oportunidad, los discípulos están pescando toda la noche. Jesús acababa de resucitar y Pedro, en un acto de rebeldía, espíritu de fracaso, no sé, va e intenta pescar toda la noche. Dice la Biblia que no pescó nada. En la mañana Jesús se aparece a la orilla y le grita: ¿ya pescaron algo? Aquellos gritan: nada. Jesús replica: lancen la red del otro lado. Y la Biblia no dice que ellos pescaron, dice que pescaron tanto que las redes se rompían, no podían con la cantidad de peces. No es que les dio una pesca para que estuvieran contentos, les dio una pesca de tal manera que no cabían las redes. Pero este es Juan capítulo 21. El que reconoce que algo estaba pasando extraño era Pedro, porque no era la primera vez que Jesús hacía esto. Este milagro no ocurrió una vez, ocurrió 2 veces. Esto, la primera vez que Pedro lo vio cuando Pedro conoce a Jesús. Y Pedro dice: el único que llena las redes a más no poder se llama Jesús, señal de que tiene que ser Él. Dice la Biblia que Pedro se lanza de la barca y empieza a nadar a la orilla. Y me encanta que dice la palabra que en lo que Pedro llegó a la orilla, Jesús ya le tenía pescado a las brasas. Jesús le tenía pescado a las brasas. No les quitó. Fíjese bien. No es que Jesús dijo: oigan, del pescadito que les acabo de dar, saquen unos 3 pargos. No. Jesús, estos tenían los peces allá, ya no les cabía ningún pez. Y Jesús, quién sabe de dónde sacó otros, pero cuando Pedro llegó ya había zarandeado a la orilla. Quiere decir que Jesús no solamente suplió la necesidad de ellos, le dio más de lo que ellos sospecharon, porque le llenó las redes y les dio más allá de las redes. El Dios que adoramos llena tus redes, pero te da más allá. ¿Cuántos alaban a ese Dios en esta mañana? Dile a tu vecino: Dios te va a dar más de lo que ocupas. Uy, no vino muy dormido usted esta mañana, o le está yendo muy bien y dice: ya ni ocupo nada. Voltea con otro y dile: Dios te va a dar más de lo que ocupas. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen esa palabra? Dios excede tu necesidad. Efesios 3:20, para que no crea que
yo estoy diciendo algo fuera de lugar. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice la Biblia que Él es poderoso para darnos más abundantemente de lo que yo pido o de lo que yo entiendo. Hermanos, ¿cuántos creen que Él puede darnos más allá de lo que estamos pidiendo? ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Tiene fe para creer eso? Un día, esta historia me encanta, es conocida, pero me encanta este detalle. Había dos mujeres, Ruth y Noemí. Estaban en un momento muy difícil porque la tierra donde vivían era una tierra llena de hambre. Había venido una hambruna sobre la tierra y determinan por esta hambruna regresar a la tierra natal de Noemí. Noemí era judía, Noemí era hebrea. Deciden regresar a la tierra de Noemí. ¿Por qué? Porque por la ley bíblica había una costumbre, que era una ley bíblica, repito, para los pobres. Aquel que era pobre y no tenía para comer, la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley decía que si tú eras pobre y no tenías para comer, podías hacer algo. Te decía, cuando veas los campos de cosecha y cuando veas a los cosechadores que están levantando a los segadores por más que se esfuercen, obviamente no había maquinaria como en esta época, todo era manual. Cuando ellos estén recogiendo la cosecha, invariablemente algo se llega a caer. No pueden agarrar todo. Ok, de lo que se caiga al suelo, la ley era que ellos no podían levantar lo que cayera al suelo, porque lo que cayera al suelo, todos los pobres, todos los menesterosos podían ir a hacer lo que de una manera muy mexicana llamamos la repepena. Ellos podían, sí, no se lo puedo explicar de mejor manera. Los pobres iban detrás del que iba cosechando, y si el que iba cosechando se le caía algo de trigo, el pobre agarraba y decía, este es mío. Y nadie le podía pelear, nadie le podía decir, hey, no, eso no es tuyo. No, porque era una ley de misericordia para el pobre. Ruth y Noemí, teniendo la condición de hambre, dicen, y si aprovechamos la ley y vamos a los campos y vamos a tratar de aprovechar y con ella podemos sobrevivir. Ruth se fue al campo ese día. Y ellas nada más, lo único que Ruth pensaba era con recoger lo que caía de la mano de los sembradores, de los cosechadores, para tener un bocado. La bendición empieza porque Ruth no era judía, Ruth era gentil. A ella no le tocaba ni siquiera esa parte mínima, pero Dios le ofrece misericordia y una gentil empieza a recibir una bendición que no se merecía. Y allá está Ruth de rodillas, luchando, Ruth haciendo su mejor esfuerzo para levantar una poquita de cosecha. Yo me imagino que Ruth llevaba una bolsa donde iba a echar lo poquito que recogiera. Y yo creo que la mentalidad de Ruth era la siguiente. La mentalidad de Ruth era, si logro llenar la bolsita a la mitad, con eso comemos mi suegra y yo 2 días. Con eso, con que la llene a la mitad, con eso vamos a darnos por bien servidas. Para ella llenar la mitad sería una ganancia maravillosa. Ahora, quiero que piense esto. Los que cosechaban, diga conmigo los que cosechaban. Diga, los que segaban. ¿Cuántos saben que la gente experta en eso? En el tiempo bíblico, los padres heredaban el oficio a los hijos. Si eras carpintero, tu hijo sería carpintero. Si eras constructor, todo. El campo, la gente de campo heredaba el oficio. Estos cosechadores estaban desde niños, desde bebés en el campo. No es que esta gente no sabía, eran expertos en su área. Un experto que desde niño está en el campo, ¿qué tanto iba a dejar caer? Les pagaban porque sabían no dejar caer, por eso les pagaban. No es que, allá va Ruth y seguramente un tiradero. No. Era tratar de medio pescar cuando algo por ahí cayera. No era algo fácil, era gente experta. Allá está Ruth batallando, recogiendo una varita, recogiendo tantito, y llega el dueño del campo. Llegó Boz. Cuando llega Boz, ve a esta muchacha bonita, buen parecer. La ve batallando, la ve agachada, la ve esforzándose por conseguir un bocado. Y entonces Boz le da una orden ridícula a sus empleados. Boz, el dueño del campo, va con los empleados y le dice, muchachos, quiero que hagan algo. Diga, jefe, quiero que intencionalmente dejen caer algo de la cosecha. Y ellos, ¿cómo? Sí, hagan como que son torpes, como que tienen dedo de mantequilla, así.
que algo se les cae. Simulen que no están recogiendo bien, como que amanecieron de malas o están desvelados y no saben cómo, pero dejen caer buenas porciones, por favor. Quiero que sean descuidados intencionalmente. Pero él no quería que Ruth se diera cuenta. Él no quería, vos no quería que Ruth se sintiera humillada. Él no quería que Ruth se sintiera avergonzada por el acto que estaba haciendo. Entonces lo que hace es, le pide a los trabajadores fingir que era de manera normal toda la cantidad que se caía. Ahora, la ley decía que ella podía recoger poco. Esa era la ley. La ley dice puede recoger poco. Pero entonces viene la gracia. Y la gracia era que primero ella era una gentil que no podía estar en ese campo. Y lo segundo, la gracia es: no solamente te voy a dar un poco, me voy a asegurar de que recojas más de lo que te mereces. Eso se llama gracia. Cuando Dios se asegura de que te toque más de lo que te mereces. Aleluya. Y aquello se convierte en una locura. ¿Sabe por qué? Porque los trabajadores cuidadosos ahora van. Y Ruth, Dios mío, esta gente, qué trabajadores tan malos. Si el jefe supiera lo que está haciendo esta gente. Tenía un saco con la esperanza de llenar medio saquito. Empezó a pedir más sacos. Alguien que me preste un saco. La mujer pensaba salir con poco, y de pronto la que pensaba comer un día sale con abundancia, porque eso se llama gracia. Y tú y yo tenemos un boss celestial, un dueño del campo celestial, que bajo la ley había provisto algo para nosotros. ¿Cuántos aquí son perdonados? ¿Cuántos han sido perdonados de su pecado por Cristo? Hermanos, bajo la ley el pecado era cubierto de manera imperfecta. La ley nos ofrecía solamente un poquito de solución al pecado. ¿Qué era lo que decía la ley? La ley decía: mata un animal, mata un corderito, y el perdón va a ser ni siquiera para toda la vida, es para un año. Un año duraba el perdón. Cada año en la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta del perdón, el sacerdote entraba, hacía un sacrificio, y si Dios aceptaba la ofrenda, el pueblo tenía perdón por un año. Y al año siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo, porque la ley solamente ofrecía un perdón temporal, porque era el tiempo del sacrificio. Pero en Jesús llega el dueño del campo y nos mete en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no solamente tenemos perdón, ahora tenemos perdón, tenemos restauración, tenemos revelación, tenemos ministerio, tenemos vida eterna, tenemos comunión, tenemos cobertura. Oh, esto es mucho más de lo que merecíamos. Diga conmigo, se llama gracia. El Antiguo Testamento, el antiguo pacto era suficiente para contener el pecado, pero no lo limpiaba, lo tapaba. El antiguo pacto solamente cubría el pecado. Pero entonces llegó Jesús y dijo: Jesús, te voy a dar más de lo que necesitas. No solamente voy a quitar tu pecado, voy a limpiar tu conciencia. Voy a limpiar tu culpabilidad. Voy a quitar tu vergüenza. Voy a quitarte los pensamientos de conmiseración y de condenación. Y no solamente eso, te voy a bendecir al entrar y al salir. Voy a bendecirte en la ciudad y en el campo. Voy a bendecir todo lo que haga la obra de tus manos. Voy a bendecir lo que pise la planta de tu pie. Esto va mucho más allá del perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no solamente prometió bendecirte a ti, prometió bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que Dios te sea refugio de generación en generación. Aleluya. Por eso dice el libro a los Hebreos que tú y yo tenemos un mejor pacto. Cuando se escribe la carta a los hebreos querían regresar al viejo pacto, y el autor a los Hebreos dice: están locos. Si en el antiguo pacto teníamos perdón temporal, ahora en Cristo tenemos bendición sobreabundante. Se lo explico mejor, por si todavía tiene dudas. Déjenme agarrar Gatorade para tomar viada. Diga conmigo, la ley. El pacto viejo. ¿Sabe cómo era? En el tiempo de Moisés, la gente iba, y depende de tu posición económica, llevabas la ofrenda. Depende de tu posición económica, era el sacrificio. Si eras rico, llevabas un buey.
Si eras clase media, llevabas un corderito. Si eras muy pobre, llevabas palomas. Todo el mundo tenía que llevar, de acuerdo a su condición, tenía que llevar una ofrenda para la expiación. ¿Sabe cuál era el problema? Que en el tiempo de Moisés, tú llevabas el buey, llevabas el cordero, llevabas las palomas. Diga conmigo, pero regresabas sin nada. Tú llegabas al templo con las manos llenas y te ibas del templo con las manos vacías. Pero ese era el tiempo de Moisés. ¿Sabe qué? Porque la ley decía que eso era para los sacerdotes, para el templo, para todo. La gente llevaba grano, llevaba vino, llevaban todo, aceite, y todo se quedaba para el servicio del Señor. Pero entonces llega David, muchos años después. La gente tenía generaciones. La gente tenía generaciones llevando sacrificio, llevando ofrenda y yéndose con las manos vacías a su casa. Pero un día llega David. Y David tiene una revelación especial de Dios. Y David pone un tabernáculo ahí, que David se asomaba por la ventana y ahí estaba en el monte de Sión. David vivía en el monte de Sión. Y entonces David se asomaba por la ventana y veía el arca del pacto y veía a la gente adorando. David dijo primero, quiero hacer algo distinto. Primero, yo no quiero que el culto sea así, quiero que haya música. Y David puso música a las 24 horas. Y entonces David dijo, lo segundo que quiero cambiar por revelación es lo siguiente. Quiero que la gente traiga los bueyes, que traiga los corderos, que traiga el vino, que traiga las palomas. Está bien, que lo traigan, pero quiero poner una nueva ley. Quiero que en el templo se hace pan. El templo tenía pan sagrado, era el pan de los sacerdotes. Y dijo, voy a mandar que hagan más pan, porque quiero que todo el que vaya se lleve un pedazo de pan. Pero quiero que de lo que entreguen, quiero que de lo que está ahí, se saque cada quien un pedazo de carne. Y que nadie se vaya sin pan y sin carne. La diferencia en el tiempo de David es que ahora la gente llegaba a la casa del Señor, pero cuando salían con una bendición. Nadie podía salir del templo sin llevar una bendición en sus manos. Nadie podía salir. ¿Por qué? Porque el pan representa la palabra de Dios. La carne representaba el sacrificio de Jesús en la cruz. El vino que podían llevarse o el aceite representa el Espíritu Santo. De ahí era una revelación donde Dios le decía a David, David, un día bajo el nuevo pacto y bajo el nuevo tiempo, nadie va a salir de mi casa con las manos vacías. Te vas a ir con una palabra, te vas a ir con el poder transformador del sacrificio de Jesús y te vas a ir con el gozo del Espíritu Santo. Amén. Alabe a Dios. Hechos 15:16. Hechos 15:16. Dice la Biblia. Hechos 15:16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de ¿quién? Dios prometió restaurar el tabernáculo de David. ¿Qué significa restaurar el tabernáculo de David? Tiene que haber un concepto y una idea en la mente de la iglesia, que cada vez que tú llegas al culto, tú no te puedes ir con las manos vacías. Tú no te puedes ir como llegaste. Tú tienes que haber sacado algo y decir, me vine con una palabra, me vine con un toque, me vine con una revelación de Dios, me vine con un desafío del Espíritu, me vine con un cambio de mentalidad, me vine con un cambio de visión. No puedes salir de la casa del Señor con las mismas manos con las que llegaste. Te tienes que llevar algo. Esa es la promesa de Dios de haber restituido el tabernáculo. Finalmente, este es un sermón cortito. Ya estoy a 40 minutos de acabar. Aleluya. Este es un sermón breve. Había un general sirio, présteme atención, quiero que escuche esto. Había un general sirio llamado Naamán. Naamán era un hombre influyente, Naamán era un hombre poderoso, Naamán era un hombre importante, pero tenía lepra. Y la lepra en la época bíblica era sentencia de muerte. Naamán, este general, en algún momento posiblemente invadió alguna zona judía y secuestró a una muchachita, una jovencita que ahora era su esclava. No sé si la trataba bien, no sé si simplemente la esclava fue movida a misericordia. El problema es este, que Naamán, desesperado porque tenía lepra y la lepra era sentencia de muerte y la lepra no te permitía acercarte obviamente a nadie más, la muchachita movida a misericordia, la esclava hebrea, le dice a su señor, mi señor, yo sé dónde está tu milagro. Naamán voltea, ¿cómo? Si quieres sanar, claro que quiero sanar.
ve con el profeta de Dios al pueblo de Israel. Está aquí a 60 kilómetros. Uno puede pensar hoy, no hombre, 60 kilómetros, llego rápido. Pero estamos hablando de la época bíblica, donde no había caminos agradables, donde era camello, donde era caballo. Y le dice, está a 60 kilómetros, pero yo sé que si el profeta ora por ti, la lepra se va. Este hombre estaba tan desesperado, y aunque era un hombre influyente, y aunque él en su postura, de manera lógica, jamás escucharía a una esclava, él dijo, si esta mujer está diciéndome que hay un hombre de Dios que puede operar un milagro, yo voy para allá. El poderoso Naamán viaja 60 kilómetros a donde está el profeta. El asunto es que le tocó un profeta antisocial. Le tocó un profeta que no tenía el mejor carácter. Naamán, a donde se paraba, había caravanas, había pleitesía. Oh, don Naamán, ¿dónde lo pongo? Una coca bien helada para don Naamán. Naamán era importante, pero cuando Naamán llega con el profeta, él esperaba que el profeta dijera, sí, don Naamán, aquí estoy para orar por ti. El profeta ni volteó a verlo. Naamán llega con un séquito, porque esa gente no viajaba sola. Esa gente viajaba con un séquito de servidumbre, pero con un grupo grande de soldados. Y llega y no hay bienvenidas, no hay porras, no hay loas para el poderoso general. El profeta no está impresionado. Y Naamán le dice al profeta, dime qué puedo hacer para ser sano. Dice la Biblia que el profeta ni volteó a verlo. El profeta voltea con su criado, y al criado le dice, oye, Jesse, dile a este hombre que viene buscando algo, que vaya al río Jordán, se sumerja 7 veces y cuando salga será sano. Que dice mi Señor, ya lo oí. Naamán era mecha corta, estaba acostumbrado a mandar. Pero para que vea que el profeta ni siquiera volteó a verlo. Y entonces cuando le dice, sumérgete en el Jordán 7 veces y serás sano de lepra, más se enoja Naamán, porque ya había caminado ¿cuántos kilómetros? Y el Jordán estaba a otros 15. Estaba 15 kilómetros más adelante. ¿Cómo que me estás mandando 15? Si la muchacha dijo que ibas a orar por mí. Ya 60 kilómetros. Bueno, allá está el Jordán. Y luego Naamán dice, espérame, ¿el Jordán? El Jordán es lodoso. El Jordán tiene el agua revuelta. El Jordán está feo. Hay mejores ríos de donde vengo. ¿Por qué no me mandas a la casa y me dices que allá en mi casa, en los ríos que están cerquita, me meto? El agua está bonita, transparente. El hombre estaba enardecido hasta que le aconsejan, varón, estás enfermo, sí, te estás muriendo, sí. ¿Por qué te pones rebelde? Porque hay gente que está perdiéndola muy feo y ni así agarran la onda. Ya la está perdiendo feo y ni así se le quita la rebelión. Naamán dijo, está bien, para que no digan que uno no pone de su parte. Para que no lo tachen a uno los hermanos de rebelde. Allá va Naamán, se mete 7 veces. A lo mejor sin entusiasmo, pero con obediencia. Y Dios siempre va a honrar la obediencia. 2, 3. A la 7ª vez, Naamán quería ser sano ¿de qué? De la lepra. ¿Sabe qué? ¿Cuántos creen que Dios da mucho más allá de lo que pedimos? ¿Cuántos creen eso? Si Naamán se le hubiera quitado la lepra y ya, ¿ustedes creen que hubiera estado contento? Porque era lo que pedía. ¿Qué cree? Dios da más de lo que pedimos. Naamán, a la 7ª que se levanta, la Biblia dice que no solamente se le quitó la lepra, dice la Biblia que su piel quedó como piel de bebé. Él no pedía piel de bebé. Eso lo logramos muy pocos. O sea, eso, ni aunque la Irina te haga tratamientos, eso no pasa. Esta parte del sermón fue patrocinado por los tratamientos de Irina. No, esto no pasa así. Ahorita pongo el logo, señor. Hermanos, Naamán quería ser sano, pero Dios no solamente lo sanó, rejuveneció su piel y dijo, ahora tiene piel de bebé. ¿Qué cree? Naamán, que estaba despreciando el Jordán, ahora usted imagínese riendo, llorando. Para sacar a Naamán del agua era lo difícil. El que primero no se quería meter, don Naamán, se está haciendo tarde. ¿Y qué?
Hermana, qué risa es esa. Sangre de Cristo. Borras eso, Jonathan, en la edición. Naamán no lo podían sacar. No lo podían sacar de ahí. ¿Qué cree que hace Naamán? Porque escuche esto, porque esto es poderoso. Esto es poderoso. Naamán dice, va con el profeta y le dice: profeta, Dios me dio más de lo que pedí. Yo quería estar sano y ahora puedo abrazar a mi familia. Ahora puedo volver a besar a mi esposa. Ahora puedo tener contacto que yo había perdido, porque hace mucho tiempo no podía besarles ni abrazarles, y ahora estoy ahí. Pero Naamán tiene un problema, porque Naamán trabajaba para un rey muy pagano y muy idólatra. Él no era judío, era sirio, y los sirios adoraban a un ídolo llamado Rimón. No Ramón, Rimón. Adoraban a Rimón. Y cuando el rey iba a adorar a Rimón, se llevaba a Naamán, su mano derecha, y dice: tengo un problema porque cada domingo vamos a adorar a Rimón y mi rey se inclina ante el ídolo, y como yo soy su bastón, yo me tengo que inclinar ante el ídolo. Y dice Naamán: yo no me quiero inclinar ante nada que no sea el Dios que me acaba de sanar, porque me dio más de lo que yo imaginé. Y dijo: que Dios no me lo tome a mal, por favor, que Dios no me tome a mal, que voy a ese lugar. Y entonces, ¿se acuerda que David había tenido una revelación? Dios le había dicho a David que la gente vaya al templo, pero se lleve algo. Y entonces Naamán dijo: yo no me puedo ir de esta tierra sin llevarme nada. Yo necesito llevarme algo. Y se va al Jordán y habla con sus súbditos y dice: agarren costales y saquen arena del río Jordán y llenen dos. Dice la Biblia que llenaron 2 mulas con carga de tierra del Jordán, y allá van cargando la tierra. Naamán llegó sin nada, pero se fue con tierra santa, se fue con la tierra del milagro. Resulta que cuando allá va al lugar del dios Rimón, del dios pagano, el rey lo lleva. Naamán está preocupado, y entonces dice: hay que hincarnos. Y dice Naamán: un momentito, mi señor, tráigame la tierrita que me traje del Jordán. Y Naamán vació un costal, y el rey nada más se le quedaba viendo. ¿Qué estás haciendo? Yo sé mi cuento, señor. Naamán se hinca y dice: no estoy en el lugar correcto, estoy ante la imagen equivocada, pero mis pies no están pisando tierra pagana, yo estoy pisando la tierra de Dios. Aleluya. Donde yo esté, yo estoy pisando la tierra del milagro. Donde yo me paro, en el entorno más difícil, en el lugar más oscuro, siempre estoy pisando la tierra de bendición. Tu ubicación no te define, donde tú trabajas no te define, donde tú estás no te define, tu entorno no determina, porque tú sales de aquí cargando tierra de bendición, y donde te paras es tierra del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Cada semana yo vengo a la casa de Dios, pero no te vayas con las manos vacías. Agarra costales y di: de esto, Señor, yo me lo quiero llevar a casa. Esto que tienes para mí, yo me lo quiero llevar, porque donde yo esté, aunque estés delante del ambiente más difícil, que sepas que siempre estás parado en la tierra del Dios que te da más de lo que necesitas y más de lo que pides.